Vamos a analizar los distintos tipos de empresas y cuáles son las funciones básicas que encontramos dentro de cada una de ellas. Por otra parte, vamos a ver qué es un sistema de información, como aquel elemento que nos permite tomar los datos y convertirlos en información útil para la toma de decisiones, cómo en estos sistemas de información actúa la contabilidad de costos, cuál es su intervención y cuáles son las principales cuentas que en la contabilidad de costos vamos a encontrar y cuáles son las registraciones que en esas cuentas llevamos a cabo. Podemos clasificar a la empresa desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, de acuerdo a la estructura jurídica, y entonces ahí vemos sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, etc. De acuerdo a la magnitud de las operaciones que realiza, y entonces, por ejemplo, podemos hablar de pymes, empresas medianas, empresas grandes, según las características del mercado en el que participa, y entonces empresas que son monopólicas o que pertenecen a un mercado oligopólico o de competencia, según la nacionalidad de los dueños del capital accionario, y entonces ahí decimos si son sociedades locales o multinacionales, y según las características salientes de actividad. Y ahí vemos si son empresas industriales, que son las que se dedican a la producción de bienes a través de uno o varios procesos productivos sobre determinados insumos que adquieren o elaboran directamente, empresas comerciales que se dedican a vender productos que compraron a otras empresas industriales o comerciales sin someter a procesos de transformación, salvo el fraccionamiento o cambio de presentación, empresas agropecuarias, empresas extractivas, constructoras, financieras, de servicios, etc. Si las vemos a las empresas desde el punto de vista del ramo de la actividad a la que se están ocupando, vemos que, por ejemplo, tenemos dentro de las empresas industriales, empresas automotrices, químicas, textiles, etc. Dentro de las agropecuarias, las agrícolas, ganaderas, forestales. Dentro de las extractivas, las que producen minerales, combustibles, o dentro de las financieras, bancos o sociedades de ahorro y préstamo, dentro de lo que es servicios, enseñanza, salud, servicios de consultoría, etc. Tenemos una gran variedad de ramas de actividad de las que se ocupan, pero a su vez podemos seguir sondeando con un nuevo nivel de análisis y viendo, por ejemplo, cuál es el producto que fabrican o que comercializan o el servicio que prestan. Entonces, por ejemplo, dentro de una empresa industrial textil, puede ser que elabore hilados o que confeccione prendas de vestir, o si es una empresa agropecuaria, por ejemplo, que es ganadera, dedicada a la cría o dedicada a la invernada, es decir, al engorde de ganado, etc. Decimos que todas las organizaciones se componen de áreas, departamentos o sectores, o cualquier denominación que implique una unidad de trabajo. Para que la empresa pueda lograr sus objetivos se requiere que esas unidades realicen sus esfuerzos en forma combinada, en donde cada miembro de la empresa debe cumplir una determinada función de la forma más eficiente y coordinada con el resto de los partícipes. La organización en sí misma es considerada como un único bloque con objetivos definidos en donde las distintas áreas que la integran deben sumar aportes en términos del logro de ese objetivo, ya que de lo contrario no se justifica la existencia del mismo. Y en general podemos encontrar en las empresas 4 funciones básicas: una función comercial, una función productiva, una función de investigación y desarrollo y una administrativa. A su vez, cada una de ellas va a estar compuesta por distintos sectores. La función comercial es una de las más relevantes dentro de la organización, ya que si tenemos en cuenta que las empresas tienen un ánimo de lucro, es decir, un objetivo de incremento de la riqueza, esta función de vender está íntimamente relacionada y vinculada con este objetivo. La envergadura que tendrá el área comercial dependerá de distintos factores, tales como cuáles son los productos que la compañía comercializa, cuál es la participación de mercado, el tipo de mercado en el que la empresa opera,
cuáles son los canales de distribución que la empresa utiliza, etc. Y en general vamos a encontrar dos sectores bien diferenciados. Por un lado tenemos marketing y por otro lado ventas. Marketing es quien realiza acciones con el objetivo de generar demanda hacia la empresa respecto a sus productos o sus servicios. Y ahí básicamente encontraremos sectores como investigación de mercado, la definición de los productos, promoción y publicidad, todo lo que hace al planeamiento comercial, es decir, la definición de la estrategia respecto de cada producto y en general de la compañía dentro de lo que hace el ámbito comercial. En cuanto al sector ventas, lo que se va a ocupar básicamente de la transferencia onerosa de los productos o servicios a los consumidores y puede incluir como sectores como por ejemplo ventas propiamente dicho, expedición, administración de ventas, créditos y cobranzas, servicios postventa, etc. La función productiva es propia de las empresas industriales. La forma en que esta área está organizada estructuralmente dependerá de la cantidad de productos que se fabrican y los distintos procesos productivos que se requieran realizar a tal efecto. Pero en general vamos a encontrar sectores diferenciados, tales como los centros de costos, que son aquellos sectores que se ocupan de la transformación de la materia prima en un producto distinto, así como también los departamentos de servicios. Estas áreas son aquellas cuyo objetivo es prestar servicios, es decir, prestar tareas de apoyo no solo al ámbito productivo, sino a toda la empresa y que permitan un normal funcionamiento de toda la organización. Por ejemplo, mantenimiento, que se ocupará no solamente de las máquinas de fábrica, sino de cualquier requerimiento que otros sectores de la organización puedan llegar a efectuar. El sector de planeamiento-programación de la producción es un área de servicios con dedicación exclusiva al departamento de producción. Su ubicación en el organigrama puede presentar distintas variantes y su función consiste en programar la producción de acuerdo al presupuesto de ventas planteado y elaborar el plan de compras, de tal forma que haya una sincronía y que no haya interrupciones en el flujo productivo. Incluso a veces, dentro del planeamiento, programación de la producción, también tenemos una dependencia de los almacenes, tanto de materia prima como la expedición, y de esa manera a este sector se lo denomina logística, que se ocupará tanto de recepcionar los bienes que ingresan a la empresa, almacenarlos de acuerdo con las normas que se requieran para una correcta conservación de los mismos y adicionalmente el embalaje y el envío de la mercadería facturada conforme las ventas que se vayan efectuando. Otro sector que suele depender de la función industrial es control de calidad. Acá nosotros decimos que la calidad debiera ser una filosofía de la organización y no algo que debiéramos controlar. Entonces, básicamente, este sector debiera trabajar en forma coordinada en todo lo que hace a la capacitación para que los procesos sean de calidad o el trabajo con los proveedores de forma tal que nos aseguremos insumos que cumplan con las especificaciones que se han preestablecido. Vamos a ver ahora la función de investigación y desarrollo. Decimos que en mercados tan competitivos como los actuales no es posible sostener o aumentar la participación de mercado si no contamos con un área dentro de la organización que se ocupe de desarrollar nuevos productos, de mejorar los existentes, investigar nuevos métodos de producción y realizar en general todas las tareas necesarias para que la empresa se mantenga activa y competitiva. Los ciclos de vida de los productos se han acortado enormemente por los avances tecnológicos, por lo cual las empresas requieren una permanente actualización de la cartera de sus productos. Y para eso esta área tendrá que trabajar en contacto con marketing para evaluar las nuevas necesidades de mercado relacionadas con los productos que la empresa comercializa, analizar los productos lanzados por empresas competidoras, buscar mejorar la calidad, diseño, presentación y costo de los productos, etc. Administrativa debemos entenderla como una función de servicio y apoyo para que las actividades operativas de la organización, tanto la producción como la comercialización e investigación y desarrollo, sean exitosas.
y acá comprende distintas áreas, tales como contabilidad, finanzas, planeamiento y control o presupuestos. Acá dentro de planeamiento y control y presupuestos incluimos al área de costos y planeamiento y control, recursos humanos, abastecimiento y otros sectores, por ejemplo, el sistema, todo lo que hace el departamento legal, sistemas, facturación, etc. Todos los entes van a necesitar contar con un sistema de información, en donde su objetivo es tomar datos y convertirlos en información útil para la toma de decisiones de cualquier naturaleza. Básicamente nosotros estamos hablando de la contabilidad de gestión, como aquel sistema que permite elaborar información en forma programada y oportuna para el uso de todos los operadores de la empresa y de la dirección, que permitirá planificar las actividades, tomar decisiones y evaluar desempeño. La contabilidad de gestión va a estar integrada básicamente por tres elementos: el sistema de costos, el sistema de presupuestos y control presupuestario y la contabilidad general. Cuando nosotros hablamos del sistema de costos, decimos que es un conjunto de procedimientos técnicos, administrativos y contables que emplea cualquier tipo de ente con vistas a determinar el costo de sus operaciones en sus distintas fases, de manera de utilizarlos con fines de información contable, control de gestión y base para la toma de decisiones. La contabilidad de costos es una rama de la contabilidad general que sintetiza y registra los consumos de los centros de costos de servicios y comerciales de una empresa con el fin de poder medir, controlar e interpretar los mismos a través de la determinación de costos unitarios y costos totales. Su principal finalidad es contribuir al control de las operaciones y facilitar la toma de decisiones. Esta contabilidad de costos se caracteriza por ser analítica, ya que se plantea sobre segmentos de la empresa, no sobre el total, porque en los movimientos de las cuentas principales interviene un elemento que está ausente de la contabilidad general, que son las unidades. Entonces podremos ver la correspondencia en saldos de cuentas entre las unidades físicas que en ellas se está reflejando respecto de los valores monetarios que esos saldos indican. Refleja también la reunión de una serie de elementos, materia prima, mano de obra y carga fabril, cuya amalgama da origen a artículos distintos de los que iniciaron el proceso productivo. Por ejemplo, tenemos la registración de consumos de madera, consumos de clavos, consumos de mano de obra de los operarios, consumo de los distintos elementos que hacen a la carga fabril y que dan origen a un mueble distinto en ese proceso productivo. Otra característica es que los periodos contables son más reducidos que en la contabilidad general. Los periodos son mensuales, a diferencia de la contabilidad general en donde tenemos balances anuales o a lo sumo trimestrales. También decimos que si bien se rige por normas contables tales como el principio de lo devengado o que el valor de los inventarios no debe superar los valores de reposición, etc., hay determinados criterios que los tenemos que definir previamente a la determinación de los costos unitarios y que veremos más adelante en el curso del cuatrimestre, por ejemplo, la definición de los volúmenes normales de producción o la definición de bases de distribución o la elección de módulos de aplicación. Y decimos que la idea implícita de la contabilidad de costos es la minimización de los costos. Vamos a nombrar ahora algunas de las cuentas principales de la contabilidad de costos. Tenemos, por ejemplo, el almacén de materias primas y analizaremos cómo es el funcionamiento de esta cuenta. Decimos que la vamos a debitar por todas las compras de materia prima que la empresa realice, la acreditaremos por transferencias de los insumos a los centros productivos para su proceso, y su saldo va a reflejar el stock de materias primas, tanto en unidades como en pesos, a un momento determinado, ya sea al inicio o al final del periodo. Otra cuenta que es muy común también es el de la cuenta almacén de productos semielaborados. Esta cuenta la vamos a debitar por transferencias de productos procesados parcialmente, por centros de costos
anteriores, es decir, está terminado un proceso respecto del centro anterior, pero que aún no ha terminado el proceso productivo en su totalidad. Por ejemplo, en un centro se produce el corte de tablas, esas tablas se almacenan y luego se retiran de ese almacén con el objeto de armar un escritorio. El crédito a la cuenta almacén de productos semielaborados se va a producir por las transferencias de esos productos al centro siguiente para que continúe el proceso productivo o lo finalice. Por ejemplo, sería esa madera que se retiró del almacén para que el centro armado produzca el escritorio terminado. Y el saldo va a reflejar el stock en un momento determinado, tanto en unidades como en pesos, de productos que están procesados parcialmente y que en una etapa posterior seguirán procesándose o se incorporarán a otro producto. Otra cuenta de la contabilidad de costos es almacén de productos terminados. En cuanto a esta cuenta, la vamos a debitar por la transferencia de aquellos productos que fueron terminados y transferidos por los centros de costos. Se va a acreditar en el momento de la venta por el valor de costo. Y el saldo de esta cuenta va a reflejar las existencias en unidades disponibles para las ventas, ya sea en unidades y en pesos, en un momento determinado. La cuenta por excelencia dentro de la contabilidad de costos es la cuenta producción en proceso. La cuenta, les diría, la cuenta más importante. Esta cuenta se va a debitar por todos los consumos de los distintos elementos del costo, ya sea materia prima, mano de obra o carga fabril, y que son necesarios para la producción de los artículos que produce la empresa. La acreditamos cuando el centro de costos terminó ese producto, esa producción, y la transfiere a otro centro de costos o a un almacén, ya sea de productos semielaborados o de productos terminados. Y el saldo de esta cuenta refleja el valor de las existencias en proceso de producción que un centro de costos tiene en un momento determinado. Otra cuenta que podemos encontrar es mercadería en tránsito. Esta cuenta la vamos a debitar por el importe facturado por el proveedor del exterior de una materia prima, por ejemplo, más todas las erogaciones que fueron necesarias para poder contar con esos insumos por parte de la empresa, por ejemplo, los seguros, fletes, gastos de aduana, acarreos, etc. ¿Sí? Son insumos que son propiedad de la empresa, pero que todavía físicamente no están en fábrica, no están en la organización todavía. La vamos a acreditar en el momento en que esos materiales ingresen a la empresa, con débito al almacén de materias primas, por ejemplo. Y el saldo de la cuenta mercadería en tránsito refleja el valor de las materias primas que son propiedad de la empresa, pero que se encuentran en tránsito en un momento determinado. Otra de las cuentas que podemos encontrar en la contabilidad de costos es mercadería en poder de terceros. Esta cuenta la utilizamos básicamente cuando se tercerizan determinadas etapas del proceso productivo dentro de la compañía. ¿Cuándo la vamos a debitar? Básicamente cuando entreguemos esos artículos al FASON para que los procese. Y el crédito va a estar dado por la cuenta almacén de materias primas o almacén de productos semielaborados o producción en proceso. Por otro lado, la cuenta se va a acreditar cuando el fasonier devuelva esos productos ya procesados. Y el saldo va a estar reflejando el valor de los artículos que se enviaron al tercero para la realización de un determinado proceso en un momento determinado. ¿Cómo sería la registración? Supongamos que el valor de la silla que nosotros fabricamos, por ejemplo, que tenemos acá en la imagen, luego de armarla es de 10.000 pesos por unidad. Y supongamos que el tercero nos cobra 5.000 pesos por el proceso de lustre. Entonces, en el momento de envío de esa silla para el lustre, la registración contable que nosotros vamos a hacer es mercadería en poder de terceros
por 10.000 pesos con crédito a producción en proceso, centro armado, por ejemplo, por 10.000 pesos. Cuando el tercero nos devuelve ese producto ya procesado, en ese caso la registración que hacemos es, en ese caso ya el artículo estaría terminado, por lo tanto haremos almacén de productos terminados por 15.000, los 10.000 que nos implicó a nosotros de costo de armado, más los 5.000 pesos de lustre. Acreditamos mercadería en poder de terceros por 10.000 pesos y vamos a registrar la deuda con el proveedor por 5.000 pesos o bien el pago contra caja y banco, según el caso. Llegar a utilizar en la contabilidad de costos tiene que ver con las previsiones y provisiones. Acá lo que nosotros estamos haciendo es de alguna manera tomando el criterio del devengado de la contabilidad general y de esa manera vamos a reconocer en los costos aquellos elementos que deban incidir en la producción del periodo, aunque deban hacerse frente desde el punto de vista financiero en el futuro. Acá recordar cuál es la diferencia entre previsión y provisión. En el caso de la provisión estamos hablando de un cargo cierto y de plazo determinado de pago, mientras que en el caso de la previsión, acá ese cargo es incierto y no sabemos en qué momento se va a producir el pago. Un ejemplo de una provisión sería la provisión por el sueldo anual complementario, el aguinaldo, que lo analizaremos más adelante. Un ejemplo de previsión estaría dado, por ejemplo, por una previsión por despido, que también lo analizaremos después. Bueno, espero que este material les resulte útil. Como siempre, la recomendación es leer la bibliografía y enviar las consultas de todas las dudas que puedan surgir en el foro de la clase. Gracias y nos vemos la próxima semana.